¿sí? Porque así como está, usándolo a lazo abierto, es decir, sin a lazo abierto significa sin ningún elemento circuital que vaya de la salida a la entrada, es decir, que provea una realimentación. Y cuando hablamos de realimentación, posiblemente algunos de ustedes ya lo sepan, estamos hablando de una realimentación negativa, es decir, que a medida que la entrada genera un incremento de la tensión, la propia salida, ¿sí?, haga que la entrada se estabilice, ¿sí? Es decir, genere una realimentación que baje esa propia tensión. Bueno, ese efecto de la realimentación negativa es sumamente importante en los circuitos analógicos, ¿sí? Hace que los circuitos analógicos tengan algunas propiedades muy interesantes, muy valiosas, ¿sí?, que da lugar a todo el estudio de los amplificadores, de los filtros, como van a ver que vamos a sacarle mucho provecho en esta materia. Pero para llegar a la amplificación, a la realimentación negativa, todavía nos falta un poquito, ¿sí?, de explicación. Entonces yo propongo ver un poco de qué se trata el modelo circuital interno, dado que justamente lo que queremos ahora es salir de estudiar al op-amp como un dispositivo a lazo abierto. Queremos empezar a valorar la posibilidad de realimentarlo. Entonces, para eso tenemos que tener un modelo de cómo se va a comportar este dispositivo fuera de la estática, es decir, algo que nos hable de cómo va a ser realmente ese bloque ADS al que nos referimos al principio, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, para eso necesariamente tenemos que saber un poco cómo está armado este dispositivo, ¿sí?, cómo está armado. Entonces, recuerden que ADS es esto, ¿sí?, este dispositivo que tenemos ahí dentro. Es decir, si nosotros lo pensamos estáticamente, siempre lo vimos analizado de esta forma. Pero esto no nos dice mucho de ADS, nos dice mucho de ADS cuando S tiende a cero, es decir, en la estática, ¿sí?, para frecuencias muy bajas o para frecuencias nulas. Entonces, vamos a ver el modelo circuital. El modelo circuital del op-amp básicamente nos va a permitir introducir un dispositivo sobre el cual también vamos a indagar pronto, ¿sí?, que es el amplificador operacional de transconductancia, ¿sí? Recordemos que este es el par diferencial de entrada, lo que veníamos llamando BI, ¿sí? Esto vendría a ser exactamente la entrada de nuestro dispositivo op-amp. Lo siguiente que vamos a tener es, como esto es un dispositivo que se llama OTA, ¿sí?, lo que vamos a ver es que este dispositivo OTA, a partir de esta tensión de entrada que nosotros le ponemos, genera una corriente, ¿sí?, que puede ser entrante o saliente, depende de la polaridad, incluso depende de la polaridad del par diferencial, no importa mucho. En este caso adoptamos este sentido porque van a ver que justamente facilita los signos del análisis que vamos a hacer. Y después de esto, el amplificador operacional, una vez que ya convierte la entrada, recuerden que les había dicho que a la entrada del operacional había un par diferencial. Bueno, el par diferencial básicamente es el OTA al que nos referimos, que justamente convierte una tensión en una, es decir, magnifica una tensión y la convierte en una corriente amplificada, ¿sí? Es decir, que entre la corriente esa I que estamos mostrando ahí y BI existe una relación que permite justamente transducir una en otra. Eso se llama, por lo que ustedes ya estudiaron y por lo que seguramente ya vimos en clase, un amplificador de transconductancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la relación que hay en este bloque solo es justamente, obedece a un parámetro que se llama Gm y que se mide como ¿qué cosa? Como esa corriente sobre esa tensión de entrada. Y esto justamente, como es una corriente sobre una tensión, tiene unidades de Siemens o de 1 sobre ohms, ¿sí?, como lo quieran ver. ¿Okay? Entonces, este parámetro que tiene el OTA, que es Gm, es decir, la ganancia de transconductancia, es justamente lo que va a relacionar la tensión de entrada y la corriente. Fíjense al punto que esto va a ser BI por Gm, lógicamente, ¿no? Es decir, la corriente de salida va a ser BI por Gm, como ya lo vamos a ver en un momentito. Entonces, el siguiente paso, ¿sí?, es pasar por un amplificador que nos permita la gran ganancia que tiene el amplificador operacional. Esa ganancia, para distinguirlo un poco de la ganancia esta que llamamos K, vamos a llamarla A, ¿sí?, A. Y es una ganancia, ¿sí?, que en cierto modo tiene que ser inversora justamente por una cuestión de signos, nada más. No obedece a ninguna otra
a ninguna otra razón. Y finalmente vamos a pasar por una adaptación de impedancias y una red de manejo de potencia que va a tener una ganancia, ¿sí? Si esta quieren la pueden llamar A1 y esta va a ser A2 y esta A2 va a ser unitaria. ¿Okay? Y así finalmente vamos a llegar a la salida. Es decir, que esta parte del circuito del op-amp va a ser la encargada de el manejo de potencia, y de la adaptación o de funcionar como un seguidor, básicamente, en definitiva, ¿no? Porque si no va a dar ganancias, lógicamente esto es un seguidor de tensión. La tensión que nosotros pongamos acá la vamos a tener acá. Y esto sí es nuestra VO tal como la entendimos en el símbolo, esa VO que tenemos acá, ¿no? Esta VO que tenemos acá. Entonces, esta etapa, ¿sí? Que se va a encargar de estas tareas, ¿sí? De que nosotros podamos usar ese pin libremente, que podamos pedirle cierta capacidad de corriente, ¿okay? Va a estar mediada justamente por algún circuito que se comporte de esta forma. Poca amplificación, ¿sí? Poca amplificación, pero sí capacidad de manejar corriente o del manejo de potencia, ¿sí? Y obviamente nos va a permitir la adaptación de cargas. ¿Por qué la adaptación de cargas? Bueno, porque recuerden que esta VO tenía que comportarse también como un generador de tensión. Y un generador de tensión, lo mejor que nos puede pasar es que presente una baja impedancia de salida, ¿sí? Nosotros vamos a querer que justamente todo nuestro dispositivo, ¿sí? En aquel modelo que hicimos al principio, se comporte como K por VI, ¿sí? Y que esta RO, antes de llegar a la VO que nosotros vamos a esperar como salida del operacional, sea una RO, ¿sí? Aproximadamente de valor nulo o muy bajo o todo lo bajo que podamos, ¿sí? Como justamente esto no es posible, es decir, acá vamos a tener valores, ¿sí? Valores bajos de pocos ohms, pocas decenas de ohms, ¿sí? Lo que surge como consecuencia de esos valores de pocas decenas de ohms, apenas unas decenas de ohms, lo que vamos a obtener acá es que justamente los valores que vamos a usar a la salida del op-amp para que tenga sentido que esta R0 es despreciable y que van a estar en el orden de los kilo ohms o de las decenas de kilo ohms o de los cientos de kilo ohms. Sino en cualquiera de esos casos, cargar a esta salida con ese tipo de cargas elevadas, ¿sí? de unos cuantos kilo ohms, va a hacer que justamente esto tenga sentido. Esta hipótesis tenga sentido y esto se comporte como un generador ideal de tensión, ¿sí? Recuerden que BI es esta BI, ¿no? La entrada. Es decir, si nosotros decimos que justamente este modelo se comporta como un generador ideal de tensión controlado por la propia entrada, bueno, tenemos justamente un amplificador casi ideal de tensión. Apenas un poquito de pérdida en esta resistencia interna y poco más. Eso va a ser tan bueno como pueda ser buena esta etapa. Y después acá en el medio, no lo dijimos, pero tenemos una etapa donde se provee la amplificación y se produce un cambio de signo. Van a ver que este cambio de signo es absolutamente arbitrario, dado justamente que se trata de compatibilizar estos sentidos de circulación de las corrientes para justamente tener un amplificador que no invierta, ¿sí? Es decir, esto está invertido para justamente contrarrestar el efecto de esta corriente. Pero lo que sí se suele hacer en esta etapa es incluir un capacitor de realimentación. Justamente limita la estabilidad de este dispositivo cuando lo quieran usar como amplificador. A veces incluso ese capacitor es externo al circuito o permite que se lo corrija o que se lo ajuste desde afuera para ajustar algunos aspectos de los amplificadores, como son el margen de ganancia y el margen de fase, ¿sí? Que tienen que ver con la estabilidad de un sistema de amplificación. En este caso, en el caso más elemental, ese capacitor está fijo, ¿sí? Tiene esa función de fijar un polo bien dominante que nos permita garantizar en todo el área de trabajo la estabilidad del dispositivo y que en ninguna parte oscile. Esto lo van a estudiar con más detalle cuando cursen la materia de aplicados, ¿sí? Pero en principio entiendan la finalidad de cada etapa. Entonces, recapitulando un poquito, vamos a tener un dispositivo
que va a ser un amplificador de transconductancia, y dos etapas de amplificación. Una responsable de la adaptación, del manejo de potencia, es decir, de lo que sería lo más cerca a la realidad posible, a la realidad es al pin posible, es decir, ahí vamos a querer pedirle a veces algo de corriente y que tenga una impedancia de salida muy baja para que se comporte como una fuente de tensión lo más ideal posible, y una parte interna donde vamos a lograr toda la ganancia, ¿sí? La mayor parte de K va a estar comprendida en esta etapa, en la etapa de amplificación, ¿sí? Entonces, si esto que dijimos acá va a ser unitario, vamos a entender que la ganancia de este bloque, de este amplificador, va a ser unitaria, no abusemos de notación. Vamos a dejar toda la ganancia puesta en esta etapa, ¿sí? Y vamos a analizar un poquito la relación que hay BO sobre BI, que eso sí nos va a dar la relación, ¿sí? ADS, de amplificación, es decir, BO sobre BI no es otra cosa que justamente la relación que estamos buscando, es decir, en la medida que dejemos de considerar este dispositivo como un dispositivo ideal, esto va a tener forma de una transferencia con dependencia de la frecuencia compleja, ¿sí? Y como ustedes pueden ver acá, hay algunos amplificadores ideales, ¿sí? Que no están desarrollados en toda su complejidad, pero sí hay ciertos comportamientos concentrados como los de este transconductor, este capacitor que tenemos ahí realimentando, ¿sí? Y bueno, este es un primer modelo lo suficientemente complejo como para permitirnos tener un análisis mucho más pormenorizado del que por lo general vamos a hacer en esta asignatura, y van a ver por qué este modelo es más complejo.